La corrupción es un fenómeno endémico en el Perú que afecta profundamente a nuestro país, erosionando la confianza en las instituciones y obstaculizando la evolución del país. En el ámbito de la administración de justicia, esta problemática de considerable impacto negativo en el país se puede manifestar de distintas maneras. Existen varias formas de corrupción. En el caso del sector público tenemos el peculado, que es la apropiación indebida de bienes o fondos públicos; cohecho, que es la aceptación de dinero o regalos a cambio de influir en decisiones oficiales; eh, la prevaricación, que es la toma de decisiones contrarias a lo que estipula o a lo que determina la ley para obtener beneficios personales; tráfico de influencias, que es el uso de cargo e influencia para obtener beneficios personales o políticos; y corrupción de funcionarios judiciales, que es la aceptación de regalos o dinero a cambio de ejecutar acciones oficiales. La corrupción no solo se encuentra en el sector público, como lo he mencionado, sino también en el sector privado, y algunas formas de corrupción son las siguientes. Tenemos el cohecho, que son los sobornos a funcionarios, políticos o empresarios; la corrupción en la contratación, que es la influencia corrupta en el proceso de contratación; estafa y fraude, que es la evasión de pagos u obtención de beneficios ilícitos; el lavado de activos, que es el ocultamiento de fondos obtenidos de manera ilegal; y corrupción en la gestión de recursos. Considero de gran relevancia resaltar los que nos menciona uno de los autores que hemos tratado en clase, que es Quirós, que manifiesta que la corrupción se ha llevado a cabo con tanta facilidad por una serie de factores que han intervenido en ello, más la falta de transparencia, cultura de impunidad, rendición de cuentas que se ha meritado en el Perú hasta el día de hoy. Por ende, ha resaltado con ello que la corrupción en nuestro país, eh, ante la corrupción, ha tenido un gran impacto negativo. Hay teorías emergentes de este tema. Tenemos a la teoría de la corrupción como sistema, que es un sistema que indica que la corrupción en la administración de justicia involucra a múltiples niveles y actores, y que en base a esta teoría la corrupción se mantiene por medio de relaciones y conexiones en los cuales participan jueces, abogados, políticos, fiscales, etc. También tenemos la teoría de la corrupción como cultura, que sostiene que la corrupción en la administración de justicia se ha vuelto una cultura que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando en base a la ética de cada individuo. En base a esta teoría, la corrupción permanece a través de las éticas de ciudadanos que soportan o incluso motivan o incentivan a la corrupción. A continuación, existen dos casos de los cuales se presencia este tema, como el caso de la red de corrupción en el Poder Judicial, que fue en el año 2018, en la cual se descubrió una red de corrupción en el Poder Judicial peruano, en los cuales se involucraban los jueces, abogados y fiscales. La red se dedicaba a lo que es manipulación de procesos judiciales, a la venta de sentencias, y al investigar sobre todo ello se reveló que estaba siendo manejada por César Inostroza, juez supremo en el año 2017, quien había creado esta red en donde estaban involucrados, estaban envueltos abogados, fiscales, que vendían sentencias y manipulaban procesos judiciales a cambio de sobornos. Empresarios y abogados estuvieron envueltos en esta red debido a que habían pagado sobornos para adquirir estas sentencias y así obtener beneficios personales. Definitivamente este caso tuvo un gran impacto en la opinión pública en nuestro país, y por ello se presentaron reformas en el sistema de justicia en el Perú. El siguiente caso es el caso de corrupción en la contratación de obras públicas, que fue en el año 2019, que fue en el mes de enero. Ocurrió en el Ministerio de Justicia en el Perú, eh, el cual involucraba a funcionarios del mencionado ministerio y a compañías constructoras también, que habían pagado sobornos para adquirir
contratos. El ministro de Justicia fue Vicente Ceballos, quien bueno, se descubrió que había estado envuelto en la corrupción y que había recibido sobornos con el propósito de otorgar contratos a empresas constructoras. Ahora, las 5 debilidades con respecto a este tema en el Perú que permite que la corrupción se siga dando hasta el día de hoy es la falta de transparencia y rendición de cuentas. También tenemos la ineficiencia en la persecución de la corrupción. Las instituciones no tienen los recursos necesarios para investigar y sancionar la corrupción. También la corrupción en la contratación de obras públicas, que los funcionarios y empresas aceptan sobornos para obtener contratos. Falta de independencia del Poder Judicial. Los jueces pueden ser influenciados por intereses tanto económicos como políticos. La falta de educación y conciencia sobre la corrupción. La sociedad peruana no prioriza la educación sobre la corrupción y su impacto negativo. En otro sentido, las 5 fortalezas del tema con respecto al tema abordado, que en nuestro país contrarresta la corrupción, es la existencia del marco legal que es regulador de la corrupción. En el Perú se cuenta con marco legal que se encarga de regular la corrupción y establecer las sanciones pertinentes u oportunas, como por ejemplo la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, Ley número 27806, que indica que los funcionarios pueden expresar información detallada y clara sobre las acciones o la toma de decisiones. Las 3 propuestas de solución que hago mención para eliminar la corrupción en la Administración de Justicia son las siguientes: transparencia y rendición de cuentas, como publicar información pertinente sobre los procesos judiciales y decisiones de los jueces y de todo funcionario, a lo cual permitirá a los medios de comunicación denunciar cualquier tipo de irregularidad por medio de control, un adecuado manejo o control, y que ello permitirá efectuarlo en la misma sociedad civil. Se podría realizar un seguimiento para constatar o aseverar que verdaderamente los funcionarios en general están actuando debidamente conforme a la ética y transparencia de sus funciones, que tienen presente el código de ética. Fortalecimiento de independencia de poder judicial mediante implementación de mecanismos que eviten influencia política o económica ante la toma de decisiones. Ello podría incluirse Consejo Judicial Independiente, que su función sea en la selección y control de los jueces, y ello no protección de denunciantes y testigos, el hecho de que se establezcan medidas para proteger la integridad de todo denunciante o testigo que denuncie todo tipo de acto de corrupción de administración de justicia, en que haya programa de protección de los testigos. En conclusión, la corrupción en la administración de justicia en el Perú es un fenómeno que atenta gravemente a nuestro país con respecto a su integridad, la integridad de nuestras instituciones, el principio fundamental de la justicia. La problemática de corrupción representa un gran obstáculo directo definitivamente para nuestro país ante su evolución, desarrollo y crecimiento. A raíz de todo ello, profesor, le agradezco considerablemente por su atención debida. Muchísimas gracias.